Parte 1. El accidente borrado y el nombre Teque Teque. El accidente original ocurrió en pleno invierno, a una hora en la que la mayoría de la gente ya estaba en casa, con la vista fija en la pantalla del teléfono más que en las vías del tren que cruzan el barrio. El tramo de vía en las afueras era, para los estudiantes de la zona, un atajo. Un bordillo de hormigón lo bastante bajo como para cruzarlo de un paso, una valla lo bastante baja como para treparla, unas cuantas señales oxidadas de advertencia que casi nadie leía ya. La víctima era una alumna de segundo curso de secundaria, todavía con el uniforme del colegio después de clase. No iba sola. Con ella caminaban varios compañeros de clase, o, según algunos profesores, los mismos que solían bromear y empujar a los demás hasta dejarles fuera del grupo. En lugar de tomar el camino seguro, el grupo giró por el sendero que llevaba al tramo de vía, avanzando entre risas hasta el borde del hormigón donde los raíles quedaban al descubierto sobre la grava. Lo que quedó en la prensa, días después, se redujo a unas líneas. La víctima resbaló y cayó sobre las vías justo cuando pasaba el tren. La elección de palabras es neutra y limpia. No menciona que alguien le arrancó la mochila del hombro, que otra mano tiró de la chaqueta hacia atrás para asustarla un poco. No menciona que uno de los chicos había sacado el teléfono desde el principio, había abierto la cámara y lo sostenía en alto para grabarlo todo. Según testimonios no oficiales, antes de resbalar, la chica ya estaba acorralada contra el borde de hormigón. Cada vez que intentaba retroceder, una mano la empujaba hacia adelante. Entre bromas sobre caerse a las vías y que te agarre el fantasma, el objetivo del teléfono seguía encuadrando su torso, tembloroso, con los dos raíles extendiéndose detrás hacia la zona oscura. Más al fondo, la luz del tren que se aproximaba no era entonces más que un punto débil. El momento exacto en que resbala no aparece en los artículos oficiales. Solo existió en el vídeo que más tarde sería borrado. Un pie, mojado por la lluvia, pisa en falso en el borde. El peso del cuerpo se va hacia adelante, las manos sueltan la mochila para agarrarse al cemento. El tren ya está demasiado cerca. El sonido del metal contra metal, el aire cortado en láminas finas, llena cualquier silencio en el que un grito podría haber tenido espacio. En las descripciones filtradas sobre ese vídeo, las ruedas de acero le pasan primero por la mitad inferior del cuerpo. El tronco todavía se aferra al borde del hormigón. La cámara tiembla, a veces se inclina hacia el cielo, a veces solo registra el suelo de hormigón mojado y las manos clavadas al borde hasta quedar blancas. En los segundos finales, lo único nítido son los dedos que se deslizan poco a poco, en medio del estruendo del tren. Cuando el convoy termina de pasar, las vías vuelven a estar vacías. No hay ningún cuerpo entero sobre los raíles. Solo quedan algunos trozos de tela del uniforme atrapados en las ranuras del metal, un zapato torcido sobre la grava y una franja oscura alargada que nadie consigue identificar con certeza. Podría ser aceite, agua de lluvia o algo distinto. Se llama a los equipos de rescate. En el informe se registra que el cuerpo ha sido arrastrado, no ha podido recuperarse de manera íntegra. La parte superior no aparece en el lugar. La parte inferior tampoco. Los fragmentos de hueso y ropa se recogen, se embolsan y se envían al hospital en silencio. Días después se celebra un funeral discreto. El nombre de la chica aparece fugazmente en los periódicos y enseguida es desplazado de la portada por noticias más ruidosas. El vídeo grabado con el teléfono se entrega a los investigadores. Oficialmente, es para ayudar a esclarecer los hechos. Más tarde, y en nombre de proteger la dignidad de la víctima y de la familia, el archivo se borra. Los servidores de la operadora, los servicios en la nube, el historial del chat de grupo. Todo se limpia en la medida de lo posible. Pero cualquier cosa que haya sido abierta en una pantalla deja huella en la memoria de quien la vio. Dentro del grupo de amigos, no todos cuentan lo mismo. Uno asegura que el final del vídeo estaba dañado, que la imagen se deformaba y la luz del tren se alargaba en una franja blanca que lo devoraba todo. Otro dice haber escuchado algo distinto al ruido del metal. Un ritmo hueco, insistente, colándose entre el estruendo del convoy. Para el colegio y la familia, fue un accidente trágico. Para los estudiantes que solo escucharon la historia en versiones fragmentadas, el caso era demasiado nítido y perturbador como para quedarse en dos palabras. En chats anónimos y foros sin nombres reales, empezaron a referirse al suceso con otro término, derivado del sonido que algunos afirmaban haber oído. Teque teque. En los relatos posteriores, ese sonido unas veces se describe como golpes de metal hueco contra el raíl, otras como algo duro arrastrándose sobre la grava, otras como un temblor en el propio archivo de vídeo a punto de romperse.
Con el tiempo, el nombre Teke Teke se fue desprendiendo del accidente concreto y empezó a utilizarse para designar cualquier fenómeno que combinara vías de tren, fallos de cámara y muertes extrañas sin explicación clara. Nadie puede señalar el instante exacto en que una persona real se convierte en leyenda. En este caso, la transformación se produce entre varias capas. Entre la vía y el bordillo de hormigón, entre la luz del tren y el objetivo del teléfono, entre el parte oficial y las conversaciones privadas. El cuerpo se deshace sobre los raíles. La conciencia de quien fue abandonada se adhiere, en cambio, a los restos. Al vídeo, a las cámaras, al sonido, a las frases dichas en broma minutos antes. A partir de ahí, la estructura del rumor se fija. Teke Teke es la mitad superior separada de la inferior, la parte que sigue avanzando con los brazos cuando la lógica indica que ya no debería haber movimiento, el resultado de una muerte registrada demasiado de cerca y miradas demasiado veces por quienes no tenían intención de ayudar. No tiene un lugar al que regresar, así que se aferra al sitio donde le arrancaron la mitad del cuerpo. Las vías. No tiene quien rece por ella, así que se desliza hacia el lugar donde más se menciona su existencia. Las pantallas. En los años siguientes, dentro de la propia red ferroviaria, se acumulan informes técnicos sobre cámaras que se quedan en negro de madrugada, archivos que no se dejan rebobinar, vigilantes que piden cambiar al turno de día porque ya no quieren trabajar de noche. Fuera de ese circuito, los alumnos de la zona se cuentan historias sobre una figura que se arrastra sobre las vías, que aparece en las cámaras y desaparece antes de que llegue el tren, que deja cuerpos doblados en ángulos imposibles unos kilómetros más allá. En el punto en el que ambas corrientes de información se cruzan, el nombre Teke Teke se pega a las vías como una sombra nueva, imposible de medir en kilómetros, invisible a simple vista, pero presente cada vez que alguien escucha la historia y se ríe para quitarle importancia. Parte 2. Las vías, el instituto y el baño del último piso. Muchos años después del accidente, el nombre real de la chica ya no se menciona en la prensa. Los artículos sobre seguridad ferroviaria repiten fórmulas conocidas. No cruzar las vías por puntos no autorizados, no jugar en zonas peligrosas. Pero en los comentarios anónimos, en foros que no exigen identificación, aparece otra cosa. Relatos de medias, figuras arrastrándose sobre los raíles, cuerpos doblados por la cintura, sonidos de Teke Teke en lugares donde solo debería oírse el roce de las ruedas. Una de las historias más compartidas también empieza por el sonido. Es una noche entre semana en una pequeña estación de las afueras. Un oficinista joven espera el último tren, de pie en el borde del andén, con los auriculares puestos y los ojos pegados a la pantalla del móvil. La aplicación de música sigue reproduciendo, pero entre las canciones empieza a colarse un ritmo seco, regular, como si algo metálico golpeara a lo lejos un cuerpo hueco. Se quita los auriculares. El sonido sigue ahí, muy tenue, como si viniera debajo el suelo de hormigón. Mira hacia las vías. Solo ve los dos raíles oscuros y húmedos, una banda de niebla fría pegada al metal. Faltan unos minutos para que llegue el tren. El ritmo continúa, distante. Teke Teke. En lugar de apartarse del borde, saca el teléfono y cambia a modo vídeo. El objetivo recorre las vías, adentrándose en la oscuridad, mientras él murmura un par de comentarios en tono de broma sobre fantasmas del ferrocarril para enviar a sus amigos. En la grabación que más tarde extraerán los investigadores se ve la imagen temblorosa, las luces amarillas manchando las traviesas, los raíles perdiéndose en la noche. Al reproducirlo a cámara lenta, en una esquina del cuadro, cerca de un paso elevado, se adivina una mancha oscura pegada al borde del hormigón, que aparece y desaparece cada vez que el pulso mueve la cámara, como un error de compresión. El hombre nunca llega a mandar el vídeo. Su cuerpo aparece en otro tramo de la línea, a cierta distancia de la estación. Está entero, pero doblado a la altura de la cintura en un ángulo que el personal sanitario describe como incompatible con una caída normal. No hay sangre esparcida, no hay señales de arrastre prolongado. El informe forense habla de múltiples traumatismos y luxaciones severas. A ojos de la versión oficial, se trata de otro caso de caída a las vías y atropello accidental. En el círculo de amigos circula otro dato. Antes de desaparecer, el joven había mandado un mensaje hablando de que iba a grabar algo de Teke Teke para ver si conseguía visitas. El vídeo ya no existe. El móvil, destrozado. El mensaje sigue en el historial del chat. Historias como esa no son lo bastante claras ni sólidas como para convertirse en noticia, pero sí para servir de materia prima al rumor. A partir de ahí,
Teke Teke deja de estar ligada solo a un accidente del pasado y se asocia con muertes nuevas en las que vuelven a encontrarse los mismos elementos. Vías, cámaras, alguien que mira a través de una pantalla. En los institutos cercanos a la línea de tren, la leyenda se propaga rápido. Se mezcla con otras historias de miedo propias de los colegios. Hanako-san en los baños de chicas, figuras blancas en los pasillos al atardecer, pasos en el techo del aula. Entre todas, hay una variante que se pega con más fuerza al caso original. Teke Teke aparece en el baño del último piso, el más alejado del suelo y, al mismo tiempo, el más cercano a las vías que cruzan justo bajo el edificio. Una alumna de un club deportivo cuenta que le tocó encargarse de la limpieza una tarde después del entrenamiento. Subió sola al tercer piso para revisar. Las luces del pasillo parpadearon unas cuantas veces antes de estabilizarse. El corredor era largo, con puertas de aulas a ambos lados sumidas en la penumbra. El baño estaba al fondo, con la puerta entreabierta. En su interior, algunas lámparas fluorescentes empezaban a fallar. La luz vibraba sobre las baldosas blancas. Frente a los lavabos, el espejo principal estaba ligeramente empañado, a pesar de que aquel día el aire estaba seco. Mientras abría el grifo, la chica escuchó un ruido muy suave procedente del techo, similar al de algo pesado arrastrándose a tramos. Arrastra, se detiene, arrastra, se detiene. Al escuchar con más atención, la secuencia empezó a parecerle un patrón conocido. Que, alzó la vista hacia el techo. Solo vio una superficie plana, el tubo fluorescente y los rastros que dejan los años. Pero en el espejo, detrás de ella, se movía otra cosa. La mitad superior de una persona se sujetaba al borde de la pared, justo donde empezaba el techo. Un brazo apoyado, el otro tirando del cuerpo. No había piernas. En su lugar, colgaba una zona negra, redonda, de borde nítido, que absorbía la luz de la lámpara y hacía desaparecer cualquier detalle del fondo. Cada vez que se impulsaba, el codo raspaba la superficie y producía un golpe seco. El pelo negro caía hacia abajo, tapándole parcialmente el rostro. La chica del espejo permanecía inmóvil, con los ojos clavados en esa figura. La chica de carne y hueso se giró del todo. Detrás no había nadie. Cuando volvió a mirar al espejo, la mancha oscura estaba un poco más cerca de su nuca. La luz se apagó durante un instante brevísimo, insuficiente para que la vista se adaptara a la oscuridad. En ese parpadeo, el Teke Teke resonó nítido, pegado a su oreja, ya no encima. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Salió corriendo del baño, cruzó el pasillo sin mirar atrás y no volvió a subir sola al tercer piso después del anochecer. No existe ninguna grabación de lo que pasó en aquel baño. No hay testigos directos. Solo la voz entrecortada de la alumna en una reunión informal con amigas, contándolo como algo que aún no ha terminado de entender. Pocas semanas después, otro estudiante, conocido por burlarse de los relatos de miedo y por grabar a sus compañeros en situaciones incómodas, desaparece en el camino de regreso a casa. Su bicicleta aparece tirada junto a la cuneta, cerca de un paso elevado por donde pasa la vía. Su teléfono, con la pantalla rota, todavía conserva un vídeo corto en el que se le ve corriendo por el puente, riéndose hacia la cámara. Al final del clip, la risa se corta en seco y, sobre el viento, se oye un ritmo metálico hueco acercándose. En las publicaciones anónimas que recogen ambos casos, se formula una nueva regla. Quien escuche el Teke Teke en el baño del último piso tendrá, como mucho, 3 días antes de encontrarlo de nuevo en algún lugar donde haya vías de tren, sea una estación, un puente o un túnel de servicio abandonado. Se aconseja no mirar demasiado tiempo al espejo, no grabar vídeos allí, no pronunciar el nombre en voz alta. Pero el solo hecho de redactar estas advertencias implica seguir hablando de Teke Teke y ofrecerle nuevos puntos de apoyo. En otros institutos, el nombre Teke Teke se mezcla con el de Kashima Reiko, otro espíritu sin piernas que, según se dice, aparece en los baños preguntando por las extremidades que perdió bajo un tren. Con el tiempo, muchos alumnos ya no distinguen dónde termina una historia y empieza la otra. En versiones más recientes, Teke Teke y Kashima son dos caras de la misma figura. Dos formas de contar una misma violencia, en la que la infraestructura atraviesa cuerpos y barrios con la misma indiferencia. Lo que permanece invariable en todas las variantes es el esquema del miedo. Un sonido metálico repetido, la aparición de un tronco sin mitad inferior en espacios donde no debería caber un cuerpo completo, muertes atribuidas a accidentes, aunque la postura final de los cadáveres sugiera otra cosa. Los casos dispersos, las narraciones sin pruebas, los archivos corruptos y las cámaras que fallan justo en el momento clave no demuestran que Teke Teke exista como entidad física.
Sí muestran, en cambio, la silueta de una sombra nueva sobre las vías y sobre la forma en que una sociedad mira, registra y comparte el sufrimiento ajeno. N. Parte 3. La maldición y el espacio digital para muchos, TQT solo existe como una historia perdida en hilos anónimos, vídeos mal grabados y entradas de blog sin firma. No aparece en informes oficiales, no tiene expediente en ninguna comisaría, no deja pruebas físicas que puedan etiquetarse y archivarse. Lo que deja son patrones. Fallos de cámara, sonidos imposibles y decisiones humanas que se repiten. En los foros más antiguos, el nombre de Teke aparece mezclado con otras leyendas urbanas japonesas. Entre relatos de Hanako-san en los baños escolares y apariciones de mujeres sin rostro, de vez en cuando surge un testimonio con otra textura. Capturas de pantalla de sistemas de vigilancia, fotografías borrosas de vías de tren vacías, mensajes de usuarios que dicen haber escuchado un sonido metálico seco mezclado con el ruido de su propio dispositivo. Con el tiempo, ese material disperso empezó a organizarse en forma de manuales improvisados. Publicaciones que prometían explicar qué es Teke, cómo evitarla, cómo reconocer los signos previos. Ninguno coincide del todo con los demás. Algunos insisten en que solo se aparece en estaciones rurales. Otros aseguran que la maldición viaja por la red y puede alcanzar a cualquiera que consuma demasiados vídeos sobre el tema en poco tiempo. La única constante es el sonido. Una cadencia hueca que los testigos transcriben casi siempre igual. Según la suma de testimonios, si se escucha el teque después de medianoche, en un lugar donde no debería haber nada metálico moviéndose, eso significa que la historia ya ha encontrado un punto donde anclarse. No importa si el oyente está de pie junto a unas vías reales o tumbado en la cama con un auricular puesto. A partir de ese momento, el reloj de la leyenda empieza a correr. La versión más repetida afirma que, tras oír el sonido, la persona tiene 3 días antes de encontrarse cara a cara con aquello que le dio nombre. Ese encuentro no siempre se produce en el mismo contexto. A veces ocurre en un entorno lógico. Un paso a nivel, un túnel de servicio bajo las vías, una estación secundaria casi desierta. Otras veces se produce en lugares donde la presencia de un cuerpo se vuelve incoherente. El pasillo de un edificio de oficinas, el baño de un centro comercial, el reflejo en la ventanilla del último tren urbano.
En muchos relatos, el contacto no se da a través de la vista, sino a través del oído interno. La persona describe una especie de presión en la cabeza, un silencio repentino en el ambiente, seguido de una frase que no suena exactamente como una voz, pero tampoco como un pensamiento propio. El contenido cambia según la variante del relato. Hay quienes dicen haber escuchado una pregunta directa: ¿dónde están mis piernas? Cerrar comillas. Otros hablan de una frase más fría: ¿con qué vas a correr? Cerrar comillas. En algunos casos, lo único que perciben es el nombre de una estación, susurrado de forma entrecortada, como si el lugar del accidente original se estuviera presentando a sí mismo. A partir de ahí, los manuales se bifurcan. Unos aseguran que hay una respuesta correcta, una palabra clave que hay que pronunciar para ganar algo de tiempo. Otros dicen que cualquier intento de negociar es inútil, que la única reacción que de verdad importa es la primera. Mirar o no mirar. Mirar el origen del sonido, buscar la fuente del movimiento, encender la cámara para tener pruebas son, en casi todos los testimonios, los actos que marcan el punto de no retorno. En uno de los casos más citados en foros de habla japonesa, un creador de contenido pequeño decidió aprovechar la popularidad repentina de Teke Teke para grabar un vídeo especial. Escogió un paso elevado sobre las vías, llevó un trípode, un micrófono barato y efectos de sonido descargados de internet. Su plan era simple: simular el sonido metálico, colocar un amigo fuera de cuadro, arrastrándose por el suelo y editar todo después para recrear la leyenda. Nada de lo que había planeado salió en el vídeo final. Días después, alguien encontró su equipo abandonado junto a la barandilla del puente. La cámara seguía grabando, enfocando un tramo vacío de vía iluminada por una farola. No había actores, no había trucos preparados. Cuando se revisó el archivo de audio, se escuchaba la respiración del joven, fragmentos de frases en las que hablaba de probar un ángulo distinto y, de fondo, un ritmo hueco que al principio parecía ser el eco de sus propios pasos. En la última parte del archivo, la respiración se acelera, la cámara se desplaza bruscamente hacia abajo, como si alguien la hubiera empujado. El joven no llega a aparecer en cuadro. Lo que sí se oye, justo antes de que el micrófono caiga, es un teque-teque mucho más próximo, seguido de un golpe seco. El cuerpo jamás fue hallado en las cercanías. El archivo se convirtió en un fragmento más que alimentar hilos interminables de especulación. A fuerza de recopilar historias como esa, algunos usuarios comenzaron a redactar versiones definitivas de las reglas de Teke Teke. Ninguna tiene respaldo verificable, pero todas se construyen sobre la misma base. Según esas compilaciones, la maldición opera con cierta lógica interna. Si el nombre o la imagen de Teke Teke se consumen con desprecio, burla o morbo, el riesgo aumenta. Si se busca activamente el material más gráfico, las recreaciones más explícitas del accidente, la probabilidad de oír el sonido aumenta todavía más. Si, además, el espectador decide crear contenido propio usando el sufrimiento original como excusa para conseguir visitas, la leyenda lo marca como objetivo preferente. La distancia geográfica no parece importar en esos relatos. Hay testimonios de personas que abandonaron la ciudad donde se contaba la historia, se mudaron a otros países, cambiaron de lengua y de rutina, pero aseguran haber escuchado el mismo Teke Teke en contextos completamente distintos. En un túnel de metro europeo, en un paso subterráneo de una autopista latinoamericana, en el eco metálico de unas escaleras de servicio en un edificio de oficinas. El entorno cambia, la cadencia del sonido, no. En los casos más extremos, el encuentro final no deja un cadáver reconocible. Algunas víctimas desaparecen sin rastro, dejando únicamente objetos inertes. Unos auriculares rotos junto a las vías, un teléfono que sigue grabando mientras cae al suelo, un archivo de vídeo que se corta cuando el plano se inclina y aparece, durante un solo fotograma, algo que se arrastra con los brazos en el borde del cuadro. En otras ocasiones, el cuerpo se encuentra entero, pero posado en una postura que recuerda demasiado al origen de la leyenda. La columna vertebral doblada en un ángulo imposible, el torso inclinado hacia adelante como si hubiera seguido avanzando mientras la mitad inferior se resistía, las piernas plegadas bajo el cuerpo de un modo que no corresponde a una caída normal. El informe forense habla de traumatismo múltiple, luxaciones severas y posible arrastre. En los foros, la explicación es otra. La maldición está tratando de ajustar la forma del cuerpo a la imagen que la originó. Lo que une todos esos relatos no es la precisión de los detalles, sino la repetición de un esquema. Primero, alguien mira un accidente como si fuera un espectáculo. Luego, esa mirada se multiplica a través de pantallas, ediciones, comentarios.
Por último, cuando ya parece que la historia se ha diluido en la avalancha de contenido nuevo, algo devuelve la atención hacia el punto de partida, cerrando el círculo con un eco metálico sobre las vías. En ese sentido, Teke Teke funciona menos como un espectro clásico y más como un bucle de información. Su hábitat natural no son solo los túneles y las estaciones desiertas, sino la memoria colectiva de quienes consumen tragedias en forma de entretenimiento. Cada nueva versión, cada hilo que intenta explicar sus reglas, cada vídeo que promete el metraje más escalofriante añade una capa más al relato, haciéndolo más difícil de borrar que cualquier archivo digital. Parte 4. Lo que queda cuando se apaga la pantalla, cuando las luces de las estaciones se apagan y las cámaras de vigilancia pasan a modo de ahorro de energía, la historia de Teke Teke sigue circulando en otro circuito. El de la conversación, el del recuerdo, el de la culpa. Lo que empezó como un accidente ferroviario mal gestionado y un vídeo grabado sin pensar en las consecuencias, termina convertido en una figura que se arrastra por la imaginación de quienes la han escuchado demasiadas veces. Hay muchos fantasmas en el folclore japonés cuyo cuerpo refleja defectos o miedos sociales de su época. Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, condensa obsesiones con la belleza y el castigo. Hanako-san habita los baños escolares, espacios donde se cruzan la intimidad y la vigilancia. Kashima Reiko, una entidad sin piernas, encarna la violencia de la modernización y de las infraestructuras que atraviesan barrios enteros. Teke Teke pertenece a una generación distinta de espectros. No nace de un templo abandonado ni de una maldición feudal, sino de una combinación de trenes modernos, cámaras omnipresentes y jóvenes que saben encuadrar una escena mejor que pedir ayuda. Es una leyenda que solo tiene sentido en un mundo donde casi cualquier cosa puede grabarse, subirse a la red y ser consumida por miles de ojos anónimos en cuestión de minutos. En la superficie, lo que asusta de Teke Teke es la imagen. Un torso sin mitad inferior que se desplaza a una velocidad imposible, arrastrándose por suelo, paredes o techos, dejando tras de sí un rastro oscuro que no siempre es sangre. Pero bajo esa imagen, hay otra inquietud más sutil. La idea de que el peor momento de una vida pueda convertirse en material de archivo, en clip viral, en fondo de pantalla para alguien que jamás conoció a la víctima. En la reconstrucción que hace esta historia, el detalle verdaderamente insoportable no es la brutalidad del tren, sino la lentitud de quienes estaban al alcance de la mano de la víctima. Hubo suficientes segundos para decidir entre grabar o agarrar. Hubo tiempo para cerrar la aplicación de cámara y tender un brazo. La leyenda transforma esa indecisión en un castigo. El mundo que eligió mirar en lugar de actuar queda condenado a seguir viendo, una y otra vez, la consecuencia de su elección. Desde esa perspectiva, Teke Teke no castiga tanto el estar en el lugar equivocado, sino el mirar de la manera equivocada. Los personajes que acaban convertidos en ejemplos dentro de la leyenda tienen algo en común. Buscaron la historia como quien busca un juego, un reto, una forma de destacar. Quisieron probar la aparición, grabarla, demostrar que eran más valientes o más ingeniosos que sus amigos. Lo único que demostraron es que no entendieron la naturaleza de aquello que perseguían. El relato también refleja una ansiedad contemporánea. La imposibilidad de desaparecer del todo. Aunque el vídeo original se borre, aunque los servidores se vacíen y las cuentas se cierren, las imágenes permanecen en la memoria de quienes las vieron y en las copias que nunca se declararon. Del mismo modo, aunque el cuerpo de la víctima no aparezca completo, su mitad superior sigue avanzando por los relatos, por los hilos, por las noches de insomnio de quienes escuchan un sonido metálico donde no debería haber ninguno. En la parte final de esta historia, la voz de Don Oscuro no se coloca por encima del oyente. No se trata de sermonear a nadie por ver o escuchar leyendas. El canal existe precisamente porque hay interés por lo oscuro, por lo que se esconde bajo la superficie de los hechos. Pero sí plantea una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de informarnos y empezamos a consumir el dolor ajeno como entretenimiento desechable? Teke Teke funciona como espejo distorsionado de esa línea borrosa. Cada vez que alguien hace clic en un vídeo esperando ver imágenes reales de un accidente, cada vez que pausa en el instante exacto de un impacto buscando detalles, cada vez que comparte una grabación sin pensar en las personas implicadas, se acerca un poco más a la posición de los adolescentes que se quedaron mirando en la noche del accidente original. Las leyendas urbanas sobreviven porque ofrecen una forma de nombrar aquello que no queremos mirar directamente. En este caso, el nombre que se repite no es el de la víctima, borrado de los titulares, sino el sonido del sistema que la mató y del aparato con el que se registró su muerte. Teke Teke es el eco de ambos.
de las ruedas sobre el metal y de los dedos sobre la pantalla. Para algunos, tratar estas historias con respeto implica no mostrar imágenes explícitas, no glorificar a las víctimas ni a las entidades que se crean a su alrededor. Para otros, el respeto pasa por no olvidar que, detrás de cada leyenda que circula como un reto o una moda, suele haber un hecho que no tuvo tiempo de elaborarse como duelo. Don Oscuro, al relatar casos como este, se sitúa en ese límite. Reconstruye, analiza, da contexto, pero no se permite convertir la tragedia en un espectáculo ligero. Al terminar este relato, la pantalla se apagará o cambiará a otro vídeo. Las vías seguirán ahí, bajo el peso del tráfico y de la rutina. Las cámaras continuarán grabando, borrando y sobreescribiendo archivos una y otra vez. En algún lugar, alguien volverá a escuchar un ruido hueco donde solo debería haber silencio. La voz del narrador se retira con la misma frialdad con la que ha contado toda la historia, recordándole al espectador que, si decide seguir descendiendo a estos túneles de leyendas y accidentes, puede suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir el contenido. No como un trofeo, no como una broma interna, sino como una forma de mantener vivas las preguntas incómodas que estas historias dejan atrás.